notas. Yo decía que era mejor haber hecho una conferencia de prensa con todos, porque como hay matices distintos, pero pueden hablar, hubiéramos hecho una cosa mucho más fácil, pero creo que cada uno de ustedes merece un tiempo solos, y como cada uno tiene distintos horarios, hay veces que se genera media esta complicación, pero acá estamos. Aparte, no voy a ser malo, pero vos sabés que las conferencias de prensa pregunta uno y te sacan de un tema, te llevan para otro, y por ahí cuando estás en un lugar y podés charlar de un tema puntual, sí. Por ahí es mejor para el entrevistado y también para el entrevistador. Sí, por supuesto. Así que bueno, estamos. Bueno, yo quiero arrancar preguntándote por cómo estás después de lo que fue esa tarde lamentable que fue la del descenso, y cómo te recuperaste y te volviste a armar para encarar esta recta final previa a las elecciones. La verdad que no fue fácil, fue un tema personal dificilísimo. Estuve 2 o 3 días sin reaccionar, y cuando me di cuenta había que como mínimo decir a la gente que teníamos que pedirle perdón, o que porque algo sucedió que nosotros no lo esperábamos. Era como un año espectacular de todo el nivel, de colegio, de Gambarte, de la vuelta de un montón de glorias al club que no venían hacía muchísimo tiempo, por distintos motivos, que estuvo esa noche desde Diego Pozo, pasando por el Seba Torrico, el Ale Baurre y el Loco, y también el Mago, y entre otros, puedo decirte un montón más. Sí. Fue como demostrarnos que habíamos hecho durante muchísimo tiempo muchas cosas bien, y cuando digo habíamos es porque obviamente fue un tiempo de 24 años de hacer cosas, desde un inicio de un club que estaba totalmente para que le pusiéramos el candado, y la culminación, ver el estadio de esa manera, era el esfuerzo que durante todo ese tiempo los que tuvimos la posibilidad de estar conduciendo el club y estando desde el primer día debíamos estar como mínimo orgullosos, y después en solo 3 meses o 4 todo se vino abajo, porque lo que era espectacular quedó como una gota esta que es muy difícil de recuperar, salvo que próximamente volvamos, y para eso estamos trabajando. Ale, ¿y te sorprendió en esta semana de visita a los medios, de charlas? Porque me imagino que las 3 listas van escuchando lo que dice uno y otra. ¿Te sorprendió por ahí el tono de las declaraciones, sobre todo la de Mansur? No tanto la de Sajú, que intentó ser un poco más cauto en ese sentido, pero las declaraciones de Mansur después de estar 24 años juntos, ¿te sorprendieron el tenor y la carga por ahí que llevaban esas declaraciones? Con Adrián Sajú estuve reunido hace unos 10 días aproximadamente, y tuvimos una charla muy cordial. De ahí en más no nos pusimos de acuerdo, pero nada más. Yo creo que ellos tienen el derecho, como el resto de los socios, de intentar querer ser autoridad del club, pero sí, la verdad que la de Mansur me sorprende sobremanera, pues realmente escucho cosas que dice que no, o estuvimos en distintas sintonías, o él está en una realidad virtual, una realidad paralela, no sé, de escuchar que fue ninguneado cuando normalmente hace lo que quiere, escuchar que él no forma parte del descenso cuando primero fue vicepresidente y es vicepresidente en este momento, y segundo, que salvo el último 2 meses o 3, que claramente intentó, porque a lo mejor algo o alguien le dijo, ¿qué pasa si pasa eso? Correte. Las decisiones fueron tomadas siempre en conjunto o de una u otra manera, así que la verdad estoy sorprendido. Dani, bueno, Ale, te lo presento. Daniel López está ahí en el cuadrito de abajo, que también se va a sumar a la mesa para charlar con vos. Hola Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué seriedad, papá. No, cuando yo veía antes... No, aparte se saludaron como que no se conocieran. Sí, claro. Bueno,
Estamos en No, el no, rol de periodista. pará, estoy saludando al presidente de Godoy Cruz, no es poca cosa. Está bien. No es tan malo. Los dos se pusieron malo. informales. Sí, dale. ¿Cómo andás, Ale? Bien, Dani, ¿cómo te va? Tanto tiempo de no Vos sabés verte que en este medio. te escucho cuando le respondías al Chapa, sorprendido por las declaraciones de Mansur. Pero creo que no estás sorprendido por las actitudes No, o por el desenlace que tuvo si se quiere, desencuentro en los últimos tiempos, ¿no? Digo, ya venía el tema complicado con algunas decisiones. Conozco algunas cosas, obviamente no he estado adentro y otras no tanto o nada. Lo que sí llama la atención, es que da la impresión que Mansur le está hablando a un público, por lo menos por lo que yo escucho desde afuera, que lo está escuchando. ¿Cómo hace Chapini con su lista, con su gente, para seducir a ese socio que es realmente el que va a votar? Porque acá estamos hablando de 800 o 1000 personas que van a dejar su voto el próximo sábado. ¿Cómo hace Chapini con su gente para explicarles que esto que vos estás diciendo es real, que las decisiones se tomaron en conjunto, que quien condujo el fútbol en los últimos 14 o 15 años de Godoy Cruz es José Mansur, y que salvo los últimos 2 meses o 3, cuando vio que la mano venía complicada, intentó correrse, pero las decisiones se tomaban en conjunto en el último tiempo, por no decir que desde ese tiempo para atrás las tomaba solamente él. Ahora, la pregunta mía es, ¿cómo llegás vos al socio para que realmente entienda cuál es la realidad? el socio pleno de Godoy Cruz tiene un arraigo importante de base en la calle Balcarce. Creo que nosotros estos últimos 4 años hemos estado más en la calle Balcarce que en ningún otro lado. Nos ha visto permanentemente ahí. Cualquiera de ellos me ha querido preguntar algo, lo ha podido hacer. Si no lo ha hecho, es a lo mejor por una cuestión de respeto, por una cuestión de enojo por algún motivo, pero creo que hicimos un club mucho más abierto, y un club con los cuales los dirigentes estamos, por lo menos 8 o 10 de esta comisión, estuvo constantemente 2, 3 y hasta 5 días por semana en el club. Entonces esa gente que nos ha visto permanentemente es la gente que nos va a poder censar de una manera mucho más clara y mucho más lógica. Al hincha de fútbol, que también es socio pleno, este mito de que él puede saber mucho más de fútbol que yo, la verdad que lo podemos discutir o no, no tiene sentido, y tampoco me interesa ser más o menos tener sabiduría que él de fútbol. Sí sé que en la mayoría de los casos los técnicos los propuso desde la relación que tiene con algunos representantes que son muy buenos, y que no voy a objetarlos en absolutamente para nada, todo lo contrario. Así es que esa relación que se fue construyendo y que fuimos planteando, este técnico, aquel, el otro, yo no tengo nada que ocultar, ni mucho menos, porque es a la vista, ¿no? Ale, esa relación que no solamente vos, sino mucha gente de la comisión directiva tiene con el socio de calle Balcarce, es palpable. Eso se nota. No hace falta ir al club para darse cuenta de eso. Dos preguntas. No, y aparte también hacía falta ir al club, Dani, porque a mí me pasaba que durante los partidos, en la previa de los partidos, Alejandro estaba en el playón y pasaban todos los hinchas. Y Godoy Cruz llevaba sin ganar partidos y estaba metido en esta racha. Por eso, esa relación de Alejandro con la gente, eso insisto, es palpable. Y fue palpable hasta si se quiere, el último día, que fue el más crítico, el más difícil también. Digo, esto no está en discusión. Ahora, la pregunta es, y ya viene la otra que no tiene nada que ver con esto, pero la quiero hacer antes de olvidarme porque estoy viejo. ¿Esto alcanza, Ale? Esta masa societaria que ha visto este trabajo que han hecho ustedes,
esta comunicación genuina que día a día alcanza como para darte el apoyo para que vos puedas conducir el club los próximos años? Creo que la gente sabe de lo que es la empatía de la gente, y creo que la gente sabe también de la presencia y de la honestidad que tengo para darle a la masa societaria, y que también esto que es el fútbol, que nos lleva a poder disentir o no, nosotros vamos a hacer un equipo que esté acorde a subir a primera división. Vamos a intentarlo por todos los medios, y para eso estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en cómo armar el mejor equipo para que pueda acoplarse a la gran cantidad de jugadores que tenemos nosotros, y que tiene una categoría que a lo mejor hoy, como estamos descendidos, nos hemos olvidado, pero este plantel de 35 profesionales, muchos de ellos, casi la mitad, son de la casa y tienen un valor patrimonial importante, y eso sobre todo hay que defenderlo. Ale, ¿vos echaste a Ondrá? No. Está suavecito. No, pero no es que esté... yo creo que ustedes tienen... Algunos de ustedes tienen una gran relación con él, y creo que él tiene una... Yo sé, sabiduría. espera, antes que sigas. Yo sé la respuesta, pero me gustaría que la gente la escuche. No, yo te puedo decir que él tiene una sabiduría enorme en cuanto a conocimiento del mundo fútbol Godoy Cruz, y yo no lo pondría ni expondría en ninguna reunión de esta, pero sí sé positivamente que mientras estuvo conmigo estos 18 meses que condujo al equipo, y antes y después, tuvimos una relación perfecta, y la tenemos hoy también, con lo cual nunca lo eché. No lo eché ni de la primera división, porque para mí tenía que terminar como fuera los partidos que quedaban, pero creo que él se sintió desgastado desde distintos lugares, y por eso dijo me voy. Y tampoco le eché del predio, porque para mí el predio, si él no está, es bastante más inhóspito, por así decirlo. Bueno, pero eso te pregunto esto porque esto es lo que dice Mansur, que él, del lado de él no lo echó nadie, que lo echaron del otro lado. Por eso, es que claramente, Daniel, se generaron los dos bandos, que me empecé a enterar hace 10, 14, 8, 7 días. Yo no sabía que habían dos bandos, no sabía el bando de él quiénes lo componían, y él dice que sí, que tenemos un bando nosotros, con lo cual es como mínimo faltarnos el respeto o ser injusto. No voy a entrar a polemizar en las palabras que él ha dicho hoy, ayer y antes de ayer, pues realmente son para dejarlas de lado, por no decir otra cosa. Ale, la última mía, ya los dejo a los chicos. En estos casi o ya cumplidos los 4 años que te tocó conducir a Godoy Cruz como presidente, estuviste antes como vice, ¿cuántas veces fue a la reunión de comisión directiva Mansur los lunes? Seguramente va a decir lo mismo que dijo hoy, que en 4 años que estuvo, él se corrió y hizo orgánicamente, institucionalmente, para que las que estábamos dirigiendo nuevamente, no él fuera un escollo. Y la verdad que la única manera, en un lugar que es democrático como la comisión directiva, debió haberla como mínimo honrado. Y nosotros, desde un lugar, por así decir, también respetuoso, permitimos que creo que con la de ayer debe haber sido la número 4, y las últimas 2 en 15 días, por algún motivo que tiene que ver con algo que le necesitaba, y el resto de los 4 años no fue nunca. Así que, y también puede haber dicho que el resto de las personas que están con él se sintieron ninguneadas. La verdad que la palabra ninguneado no sé qué quiere decir en este caso, pero con absolutamente todos ellos tengo una relación excelente. Creo que inclusive, si 5, 6 o 7 no están en ninguna de las 2 comisiones directivas, es que no quisieron tener una responsabilidad para estar de un lado del otro, pero estoy seguro que si nos toca gobernar a Godoy Cruz el día sábado, el domingo pueden estar perfectamente colaborando como si fuera un integrante más de la comisión directiva. Escuchándote, Sí. yo soy Lea y lo he hablado mucho con los chicos, para mí el descenso no es que es el fin del mundo. Creo que en el fútbol argentino se lo toma como que lo peor que le puede pasar a una institución es irse al descenso. A veces uno necesita pegarse un golpe
para despertarse y darse cuenta todo lo que construyó para llegar a donde estaba y qué hizo mal para volver a donde no quería estar. Siento que todos, porque echarte la culpa a vos o echarle la culpa al Mansur es mucho más fácil al socio decir es culpa de los dirigentes. Yo creo que cuando uno comete errores son errores de todos. Creo que ustedes, estando en épocas de comunicación, siento que Godoy Cruz falló en la comunicación. Totalmente. Falló la comunicación cuando se ensució el nombre de algunos jugadores, pero se ensució principalmente el escudo de Godoy Cruz con el tema de la apuesta. Nunca se hizo nada. El gobernador o cualquier persona va y habla, ustedes tuvieron que salir a aclarar que... Entonces yo siento que a veces, estando en un 2025 con la era de la comunicación y que tratamos que la gente entienda el mensaje, fallaron. ¿A qué se debe? Si lo hablaban, ¿cómo manejaron esos temas? Primero, en el primero que dijiste, no hay evidencias. Uh-huh. No, por eso. Con lo cual, creo que decir un nombre, él... No, yo no me refiero, complejo, Alejandro, al nombre, pero era Godoy Cruz. A lo mejor fue impuesto o los medios nos equivocamos sin tener pruebas, pero todo el mundo hablaba de Godoy Cruz. Entonces, a lo mejor vos que sos jefe de familia, que te lo vende empresa y te ensucias tu empresa, vos lo primero que haces es aclarar, miren, yo, Alejandro Chapini, no tenemos nada que ver en esto. Si quieren, vengan, investiguen, la puerta de la casa está abierta o de la empresa. A eso me refiero. Nosotros dijimos que no teníamos nada que ver, pero los jugadores, yo pienso que ninguno tuvo prueba y creo que no lo hicieron, pero a lo mejor algo pasó y no llegó a nosotros. Por eso digo que es muy difícil tener una prueba, una certeza de que esto sucedió. Ahora, si me preguntás, creo que a nivel general, y nosotros hicimos grandes esfuerzos armando un gran grupo de marketing porque dentro de ese marketing está prensa, comunicación sí. y todo ese tipo de cosas, y que muchas veces creemos que estaba satisfaciendo a la gente en general y al socio en particular, no lo ha sido. Y esto lo he escuchado en los últimos 7 días que he tenido reuniones con muchos socios, de que sienten permanentemente que fallamos en este tipo de cosas, en el caso puntual de lo que estás diciendo del fútbol y en el caso puntual de algún otro tema que creemos que dábamos la suficiente comunicación y no lo era. Lo del gobernador, y no puedo, en una época de elecciones, nosotros hemos tenido algunas situaciones complejas con el gobernador y hemos discutido acaloradamente al aire y también en público. Es decir, es como si en este momento vos me decís algo, tenés esta remera blanca, yo te digo azul y vamos a discutir con esto. Y creo que no vale la pena, porque cada una de las personas tiene libertad para opinar, y como creíamos que eso estaba equivocado, nosotros salimos rápida y enérgicamente a despegarnos de ese pensamiento, que era el pensamiento del gobernador. No creo que era el pensamiento de la provincia, ni el gobierno municipal, ni mucho menos del club. Él siempre dijo que opinaba como hincha, así que... A ver, eso fue su excusa, ¿no? Fue su explicación. ¿No? Y después, ¿sabes qué siento? Que sobre las palabras de Mansur hacia vos o hacia la gestión, te siento más dolido que otra cosa. Sí, porque yo no lo puedo creer. La verdad no lo puedo creer, porque dice cosas que, no sé, supongamos, a la cancha de Lanús fuimos juntos, salimos, los jugadores habían perdido, nos tomamos un taxi y nos fuimos al hotel juntos. Es decir que yo lo corrí, decir que se sintió desplazado, decir todo ese tipo de cosas, me parecen como mínimo algo fácil para decir no formé parte, pero claramente formó parte, porque si no hubiéramos tenido técnicos que él los proponía y yo decía sí, no hubiéramos tenido jugadores que en general venían buscándose de la mano de él, y porque en el último periodo traje 3 jugadores, o que yo compartí, no sé, una cena con un jugador en una cancha de pádel. Me parece una falta de respeto, porque si alguien me vio con ellos, la verdad es que jugando al pádel, yo, una cosa de loco, pero realmente no lo puedo creer. Sí. Pero bueno, cuando él tiene esa lengua caliente, puede hablar y decir barbaridades. Y cuando escuchaste, perdón, Chapa, dijo que el estadio se hizo por la plata que él dejó. ¿Y quién la fue gerenciando? ¿Y quién la fue cuidando? ¿Y quién la fue haciendo? ¿Y quién tomó la decisión
política, decir, sea lo que sea, lo vamos a hacer. Cuando vos tenés un club, que el club es de todos, Sí. por más que vos me digas que lo gerenciaste y lo tuviste 15, 16 años, 20 años, el que pasa a ser el presidente tiene que hacerse cargo de lo que el otro hizo, que lo hizo bien, y que yo digo, desde los 24 años siempre se hizo algo como mínimo bien, algo por no decir muchísimo. Entonces, de esa concatenación de un montón de cosas bien durante muchos años, se fue generando esto. Ahora, que él me puede decir que vender un jugador es dejar la plata, vender 2 jugadores es dejar la plata, me parece que es como mínimo. Pero ese estadio estuvimos trabajando antes para ver qué se podía hacer, si se podía hacer un arreglo o no, y terminamos concluyendo en una reunión de comisión directiva que íbamos a modificarlo, íbamos a arreglarlo, una reunión de comisión directiva que tampoco estuvo, pero que tomamos la decisión de hacerlo y lo pusimos al hombro, y en 3 años, algo que se pudo haber hecho en 7, 8, 10, se hizo en 3. Ale, Ahora voy a decir algo yo que seguramente Alejandro no va a querer decir. Reunión de comisión directiva que no solamente Mansur no estuvo, sino algunos integrantes de su parte tampoco estuvieron porque no estaban de acuerdo, porque Mansur dijo en varios lugares que poner plata en el Feliciano Gambarte era tirar la plata. Que era un pozo hubiese negro, sido por dijo. él, era seguir jugando en Malvinas Argentina. Claro, en un momento dijo Por que eso, era un pozo negro el Gambarte. Claro, por eso no estuvo en esa reunión de comisión directiva donde se decidió la remodelación o la reconstrucción del Feliciano Gambarte, porque no quería quedar pegado. Entonces, ahora escucharlo a Mansur que diga que él fue el que generó el proyecto y él dejó la plata, la verdad que, por lo menos para mí, me resulta irresponsable. Perdónenme, yo sé que Alejandro capaz que no quiere utilizar estos términos, me resulta de una irresponsabilidad absoluta. Daniel, vuelvo a repetirte, los que lo conocen saben que tiene el problema del yo, y lamentablemente muchas personas tienen que entender de que las cosas son de él o son propias, y el club no tiene dueños. Entonces hoy puede ser que yo esté, mañana puede ser que no, y uno tiene que intentar hacer lo que más puede hacer por el club y de la mejor manera y más profesional. Yo lo que he hecho es hacerlo de la mejor manera, lo más profesional que sé, y creo que hoy tenemos un estadio que va a ser para las próximas generaciones un hito, un lugar emblemático, y que en algún momento muy cercano vamos a romper este periodo de no poder ganar para volver a ganar siempre, y que sea el gran estadio que Godoy Cruz y los socios de Godoy Cruz desean tener, y estar durante 20 años fuera de la localía. Creo que pudo ser importante en Malvinas, pero nada mejor que nuestro estadio. Entonces, Ni hablar, Ale, si dentro de tu conjunto de gente, de comisión directiva que está propuesta, y dentro de la plataforma electoral, tuviese que elegir un par de elementos que se puedan utilizar como eslogan en la campaña de Fuerza Tombina, ¿qué utilizarías? Digamos, a ver, como para terminar de seducir quizás a ese socio que está en duda, si no sabe si es Mansur, si es Chapini, si es Ajú, ¿qué le dirías a ese socio que el sábado va a ir a votar? ¿Cuáles serían esos 2 o 3 elementos puntuales? el primero, que tiene que ver con el fútbol, que nosotros vamos a hacer más del 100% que haya que hacer para poder estar a la altura del torneo que vamos a intentar por todos los medios de volver. ¿Con qué? Con los elementos técnicos más importantes que podamos tener profesionalmente hablando. Después, teniendo una relación con la Asociación del Fútbol Argentino que yo no cultivé y que indudablemente va a ser absolutamente distinto. Y la tercera y más importante es que la gente que está dentro de la comisión nuestra son personas que primero que nada tienen una pertenencia y un amor al club impresionante. No digo que los demás no la tengan, pero los míos la tienen más exacerbada, y tenemos gente proba y sobre todo que caminan en el club, que lo conocen, que van a solucionar un montón de problemas que puede haber en el club, de esos pequeños, como dijiste recién, sí, de la comunicación, porque claramente si no estás cerca de eso, la comunicación se va yendo por los costados y se va perdiendo.
hasta que de una pequeña cosa se hacen cosas enormes. Hugo. Buenas tardes primero, Hola, Alejandro, ¿cómo te gracias por haber venido aquí a los estudios. Te quiero preguntar por el plano futbolístico. Si ¿Sí? Ustedes ganan el sábado, ¿qué pasa con Asad y Ramírez? Es un tema difícil porque para mí el turco hizo lo que no hubiera hecho nadie. Lo que pasa es que creemos que tenemos que tener un director técnico que sea más amoldado a la categoría, que sepa más de la categoría, que pueda dar ese salto de calidad que necesitamos, o bien buscar un elemento que técnicamente hablando le pueda llegar de otra manera a los jugadores, porque a lo mejor el turco estuvo 3 semanas y le llegó de una manera y a lo mejor hay que llegarle de otra, porque los jugadores nuestros pueden ser que hayan sido muy especiales en este último tiempo y a lo mejor se necesita otro tipo de carácter, otro tipo de mano para poder manejarlos. Ale, Y ojo, perdón, Sí. y te contesto, y creo que hay varios que no van a seguir por una cuestión de que ¿A los jugadores puede ser, te referís? Sí, por una cuestión de presupuesto, una cuestión de dónde están. y de sueldos, ¿no? Puede Y de ser, sueldo. puede ser. Y para eso va a haber que buscar jugadores de la categoría. ¿Vas a hablar con Gimnasia? Sé que tiene una gran relación. Yo con institucional. con Sí. Fernando, sí. Para los jugadores que el técnico no va a tener para primera y puede haber un tipo canje, decir Godoy Cruz, yo tengo jugadores importantes que a lo mejor a la Gimnasia le sirven y al revés, para que Godoy Cruz siga manteniendo el patrimonio de un jugador importante que a lo mejor se vuelve a cotizar en primera división y después ustedes pueden venderlo. No lo hablé con él. Creo que hoy es también irrespetuoso plantearle eso a él en estos 72 horas antes, porque tanto Adrián Sajú, su lista y la lista de Mansur pueden ser los que ganen el sábado, pero el año pasado, por ejemplo, con Cingolani y con Galeano lo hicimos, así que no veo que se pueda llegar a un acuerdo. Obviamente que es diferente que nosotros de la A le demos un jugador a la B y que sea al revés, que nosotros un jugador que tiene desarrollo en la A se quede en la A. Ale, te pregunto porque nos conocemos hace muchos años, me ha tocado estar muchos años cubriendo la vida del club. Sí, de hicimos Godoy un Cruz. reportaje el día siguiente de ser elegido. Claro. ¿Por qué Godoy Cruz en este tiempo no se manejó, más allá de la tarea de Oldrá, no se manejó con un manager? Porque él hacía esas veces y porque nosotros durante mucho tiempo evitamos un intermedio, por así, una persona intermedia, porque lo hacíamos nosotros. Pero lo veníamos viendo hace 2 años. Lo que pasa es que no tomábamos la decisión y tomamos una decisión que fue, cuando se fue el Dani, poner a alguien después de 8 meses, no de un día ni 2, de poner a un coordinador de inferiores, y ahí pudo haber faltado esa persona faltó, porque Daniel no sentía ser simplemente el manager del club. Yo creo que él tiene una visión absolutamente distinta y no le sirvió ser scouting manager, nada de eso. Porque también en declaraciones Mansur dijo que tenía prácticamente acordado que Bragarnik le iba a dar una mano para volver a poner a Godoy Cruz, y el apellido Bragarnik está como muy pegado a Godoy Cruz y a varios clubes, como que se le abrió una puerta demasiado grande, y que cuando estabas bien con Bragarnik te llegaban jugadores donde te llevaban a pelear torneos, y cuando no estabas con Bragarnik, o cuando Bragarnik por ahí se olvidaba un poco de Godoy Cruz, aparecían estas llamadas entre comillas apuestas, que algunas salían bien, como toda apuesta, y a otras que salían mal. Si querés hagamos un repaso. Yo creo que él ha sido importante en su momento para Godoy Cruz. La relación que tiene él con su amigo la puede tener libremente. Yo no puedo decir nada de eso. Y creo que bueno, él también hoy es un empresario importante del fútbol, que también tiene un club en Europa, es decir, tiene otro modelo. Creo que hoy Godoy Cruz se ha ido nutriendo también de algunos jugadores que de él, no ese mito de que 20%, 50%, 100% son de
de él y tiene jugadores también de otros representantes, Godoy Cruz. Y, por ejemplo, esto también, como te decía Daniel recién, para que el socio lo sepa, para que el que vota, para que el hincha lo sepa. ¿Qué les decís a esos de que, o a esos socios, a esos hinchas, que como que se le puso más importancia al básquet, o que se gastó presupuesto del fútbol en el básquet para tener la temporada, la campaña que tuvieron, que es muy buena, en una disciplina que por ahí... qué sé yo, se revitalizaba ahora y que te tenía a vos y a Fede Lama como referentes por ser personas del básquet? Hace casi 4 años, cuando llegamos a la presidencia del club, en los primeros días de enero del año 2022, nos propusimos ir mirando distintas disciplinas. Considerábamos que la calle Balcarce necesitaba empezar a tener distintas disciplinas que fueran siendo cada vez más protagonistas. El futsal iba creciendo permanentemente, el handball también, el hockey también iba haciendo cosas, el básquet estaba dos categorías abajo, y nos propusimos con 4 o 5 personas más, el técnico que era Sergio Peralta, buscar ascender en esas 2 categorías. Se nos fue dando, y cuando llegás a Superliga, en Mendoza es una liga interesante porque ocupa recursos basquetbolísticos bastante interesantes, buscando jugar primero Copa Argentina y después Liga Nacional. Nosotros hicimos un equipo absolutamente austero, Sí. y muchas de las gastos que se dicen que son, cuando vos tenés 12, 15 profe, como los podés tener 15, 20 en futsal, o como podés tener 8 o 10 en handball, tiene un costo mensual. Sí. Pero nosotros lo único que le agregamos al Club de Godoy Cruz fue el honorario, que cuando se dice súper profesional y qué sé yo, no hablamos ni siquiera de un sueldo de un jugador de fútbol, son honorarios que tiene un jugador de básquet, que 20% del día o 50% del día tiene otra actividad y el resto del día lo usa para entrenarse. O sea que no salía nada. No, perdón, Chapa, prácticamente... es que yo creo que es una boludez decir que Godoy Cruz se fue al descenso porque la No, plata no, la no. ponía en el básquet. Pero es algo no que se tiene nada dice, que ¿no? Sí, pero es algo que se a dice. ver, pero sabemos, muchachos. Sí, está sabemos bien, el pero presupuesto del fútbol, es que lo sabemos sabes, lo que puede Gonza, ser. es que lo sabés vos, pero hay muchos socios e hinchas que no lo saben. No, Rodri, No, pero pero es que yo Gonza... creo que es sacarle, ¿sabes qué? Es faltarle el respeto ahí sí a todos los dirigentes. Porque si vos pensás que porque tengas un equipo de hockey sobre patines que sale campeón, que le va bien, un equipo de básquet que le va bien, los chicos de futsal le va bien, y vos decís que el equipo de primera, que Godoy Cruz es un club de fútbol, y después tiene otra rama, se fue al descenso, porque sacaban plata, deben haber sacado el 0,5 del presupuesto del fútbol, o de lo que entra el socio para pagarle Pero los si jugadores. está claro eso, Gonza, lo que estamos haciendo nosotros es aclararle al socio, al hincha, eso, porque pero- muchos de los mensajes, sin saber, o muchas de las opiniones, sin saber, a vos también te tiene que haber llegado, ¿vale? No, Que- me lo han preguntado tus colegas. Pero- claro, que se le sacaba plata al Sí, fútbol está para... bien. Y, a ver, Pero ¿sabés qué pasa? con el presupuesto del fútbol no contratas un jugador. No, Rodri, Con el presupuesto del básquet. no. ¿Y sabés qué pasa? Por eso ¿Qué siento yo? Que los clubes de fútbol, teniendo disciplina, cooptan en todo. sí, y ¿sabes qué? Y tenés nuevos hinchas. Y bueno, eso Y, es lo que y- dije. y tenés otro sentido de pertenencia. Yo quisiera que ustedes vayan como radio y transmitan el sábado la final. Godoy Cruz va a llenar la cancha por jugar la final anual contra Israelita Maccabi. Y ahí conseguiste 1.500, 2.000 socios nuevos que van a la cancha y son fanáticos del básquet y no dejan de ser fanáticos del fútbol. Es decir, hicimos valor agregado a Sí. todo esto. Y cuando van a ver el futsal también, yo no digo que no se cometan errores, porque muchas veces se cometen errores, pero de ahí a decir que el básquet tiene un presupuesto de $30.000 por mes y que el otro tiene 5 pesos, genera error, genera duda, genera enojo, genera bronca, y no es justo. La verdad no es justo. ¿Qué entrenador te gusta? ¿Qué clase? Porque siempre, qué tipo de ¿O qué entrenador? tipo? Porque hablamos de técnico de categoría que conocen, y hoy tenés técnicos de categoría que son grandes, que son personas que llevan 40 años en el fútbol, y tenés chicos que han salido, que dirigen muy bien y que tienen las cosas muy claras.
¿Me hablas del fútbol nuevamente? Sí, nuevamente. Yo creo que nosotros hemos, por así decir, perdido la línea de lo que somos Godoy Cruz. ¿Qué queríamos ser? Nosotros, a lo mejor, no sé si Lani está escuchando, Sí. cuando empezamos esta cruzada hace 24 años o más, decíamos que nos gustaba que Godoy Cruz jugara de una manera, que tuviera esto, que tuviera el otro. Cuando el Gato se hizo cargo, dijimos que esa era por ahí la línea. Por momentos la línea se fue desdibujando. No se olviden que, porque Mansur siempre habla de lo que yo creo que hizo todo, absolutamente todo, los demás nunca hicimos nada, pero por ejemplo se olvida de que en la temporada 19-20, 20-21, Godoy Cruz estaba al borde del descenso, no hubo descenso, y por eso me tocó agarrar el día 14 de diciembre, 15, la brasa más caliente de todas, porque era, no te das problema, pero había que sacar 55 puntos. Sí. Y yo que le decía a los socios hace 4 años si nos pasaba lo que nos pasó hoy. Pero no, nos subimos arriba del fútbol, seguimos por todos lados al fútbol, y terminamos Trajeron salvado. a Orsi Gómez, ¿no? Ahí. Sí. Trajeron a Orsi Gómez. Y nos terminamos salvando, y después Orsi Gómez de repente dejó de ser bueno y de repente volvió a aparecer el traductor, que se había ido hacía 9 meses. Claro. Pero entonces, ese tipo de cosas, ¿querés que la traigamos acá a la mesa? No tiene ningún sentido, porque genera disrupciones, discusiones, todo ese tipo de cosas. Yo lo que digo, que había que sacar 55 puntos, se sacaron. Después me pueden decir, Orsi Gómez, ¿te gustaba? No, pero fue efectivo. El traductor, ¿te gustaba? Entrenando y como entrenador era buenísimo. Después cuando lo llevabas a los puntos a lo mejor no. Declarando tampoco era bueno. En la primera, Declarando, digamos, voy yo, ¿eh? por eso, ahora para vos por andar en zapatillas. No soy yo. Basta. No, ellos dicen, Identificamos ellos dicen. decilo vos, decilo pero decilo a pará. cámara, porque yo no era. No era, Basta. él no era. Y vos Pero eras el no. que estaba de vacaciones, ¿no? No, pero pará. Fíjense esto, Sí. fíjense si es paradójico. En la primera etapa me voy a seguirlo y acompañarlo a Rosario Central porque estaba prácticamente despedido. Sí. Ganamos a Rosario Central y nos vinimos felices de la vida. Yo prácticamente terminé el partido y me volví sin dormir para que él estuviera contenido. Después se termina yendo. Cuando vuelve es porque Orsi Gómez estaba terminado y vuelve él acá. Teóricamente yo me puse en contra, pero no fue así. Cuando llegó lo fue a presentar Mansur directamente porque yo teóricamente estaba en contra y lo único que sabía es que hoy asume allá por fines de noviembre. Y en abril, jamás me voy de vacaciones, se me ocurrió irme 4 días y volví el sábado. Y estuve en la cancha, pero empezó a hablar cosas que de una cosa a la otra y terminó también esa experiencia. Y esa experiencia fue lo mejor que nos pasó, que se fuera. Porque llegó un tipo de la casa que era un pasajero, y ese pasajero se quedó 20 meses, hizo lo mejor de los últimos 7 años de Godoy Cruz, Claro. correlativo, porque lo de Diego Dabove estuvo casi 1 año, pero él fue 1 año y medio. Y yo creo que si él ese día podría haber estado con él, a lo mejor hubiera terminado el año, si hubiera terminado ese ciclo de él, y a lo mejor hoy o hubiera seguido o sería muy distinto todo. Entonces te termino de decir esto. Sí. ¿Qué tipo de técnico me gusta? Realmente creo que Godoy Cruz tiene que volver a saber qué quiere, a encontrar cuál es la mejor forma de jugar, y para mí hay que ser desde la base algo absolutamente integral que abarque desde los juveniles hasta la primera, de una manera que se pueda seguir todo la trazabilidad de los jugadores. Nombraste a Davo. Ale, No, perdón, pará, Dani. Sí, dale. Déjame, Gonza, porque si no se me va a ir. Porque recién Alejandro hizo un recorrido de los últimos casi, te diría, 3 años de Godoy Cruz en cuanto a este recorrido de entrenadores, vueltas inentendibles, salidas inentendibles, y termina con una frase que creo que redondea todo y resume, creo que el déficit más importante que ha tenido Godoy Cruz, yo diría, en los últimos 12 años, y que tiene que ver con la falta de una planificación deportiva, con la falta de un esquema futbolístico
que el sistema esté por encima de las personas. Y me parece que esto que vos dijiste al final, Ale, es lo que realmente Godoy Cruz necesita. Es lo que necesitamos y lo que estamos buscando. Ese proceso integral que tenga un principio y que tenga una conducción coherente. Porque, digo, Godoy Cruz no puede saltar de Orsi Gómez a Flores y después traer a Bernardi. Digo, me explico, o sea, no puede tener esos vaivenes, porque en algún momento eso se paga, que es lo que le pasó ahora. Esa falta de planificación, eso de atar con alambre, esos parches que fue permanentemente poniendo Mansur con las apuestas y trayendo a esa camionada de futbolistas que le sobraban a Braganic y a Grillo, digo, terminó condenando a Godoy Cruz al descenso. Entonces digo, Godoy Cruz se necesita para sí mismo un proceso de fútbol que tenga coherencia y que posiblemente los frutos económicos no se vean de inmediato. Digo, me parece que Godoy Cruz tiene que razonar eso, Ale, ¿no? Sí, por eso vuelvo a repetirte, mira, lo dijiste vos, yo creo que estos 20, 25 días me vinieron bien a mí como para poder mirar esto que acabas de ver, porque yo veo que perdimos el rumbo desde el punto de vista de a qué queremos jugar, porque por un lado decimos, ¿quiénes son las grandes escuelas de fútbol en Argentina? No creo que haya más de 4. Sí. Los grandes, Argentinos Juniors, Vélez, los Rosarinos y Vélez. Sí. Ellos, no quiero faltar el respeto a ninguno, pero ¿en cuál de todos querés que nos miremos? No, nosotros vamos a hacer lo nuestro. ¿Cuál es lo nuestro? Entonces es un poco hacer una mirada introspectiva y estar mirando eso, porque el proyecto predio fue dando sus frutos. Nosotros creíamos que eso iba a ser en 5 años y se fue alargando. Y ahí podemos hablar una hora de que los jugadores de Mendoza son así, de los que no, de que esto, de que lo otro, de que aglutinamos acá jugadores de San Luis, de Villa Mercedes, del sur de la provincia, algunos de Córdoba, chicos de todos lados. Y entonces eso es lo que yo pienso fundamentalmente, que había armado ese esquema de Oldrá, y estos 2 años se mejoró muchísimo desde el punto de vista de lo que fue meter adentro de una computadora todo lo que cada uno de estos chicos puede dar. Entonces creo que son procesos que de una u otra manera van generando valor. Como dijiste, Daniel, no siempre el valor lo pueden dar en corto plazo. Claro. Se necesitan a lo mejor un quinquenio, o a lo mejor se necesita un poco más o un poco menos, pero en ese interín generamos un montón de jugadores, los Altamira, los Santino, Mendoza, los Mendoza, los Juanse Morán, muchos de los que están ahí. No quiero que se enoje ninguno si no lo nombro, pero la relación que yo he logrado tener con ellos es una relación bastante cercana, y en las cuales terminan siendo personas y no son cosas. Son personas que por momento uno tiene un problema, el otro siente otra cosa, el otro siente otra cosa, y en el fondo, cuando entran esos 90 minutos en la cancha, se siente. Sí. Entonces, Alejandro, sí. Te quiero hacer dos consultas. La primera, por el tema del descenso, ¿cuánto impacta en lo económico el descenso, el tema de ingresos de televisión, sponsoreo y más? Obviamente que nosotros tocamos de oído, así que por eso la pregunta hacia vos. Y lo otro, ¿qué pasó con Paul Fernández? Si hubo algún problema interno, porque no se entiende que ustedes lo trajeron como una gran figura y ni siquiera sumó minutos en la última fecha. La primera te la contesto con relación a que sí se siente mucho, porque van a ser seguramente 300 millones de pesos por mes menos, y vamos a tener que hacer muchas cosas para eso. Y la segunda, yo creo que no pasó nada, pero parece que pasó, porque yo hablaba con él, y hoy, como te decía recién, si él fue a jugar al pádel, yo de ninguna manera lo acepté, y tampoco fui a comer, ni mucho menos con él, con lo cual yo hablé bastante con él, y él me decía no nos va a pasar, pero tampoco fue con él solo. En las reuniones que tuvimos en las últimas 5 o 6 semanas, en las cuales asistió Mansuri o Pepe Mansuri, y que hoy dice que nosotros lo ninguneamos y hacíamos reuniones por aparte, estuvimos reunidos con los 5 o 6 referentes, y yo no vi que ninguno de los 6 dijera algo negativo de él, o que en algún momento en el camarín alguno haya llegado a una situación de, como se arregla muchas veces en los camarines, sí, de manera orgánica, ¿no?
que es irse a las manos o algo así. Claro. Con lo cual, si me preguntan, no lo sé. Puedo quedar como ingenuo, no lo sé. Ale, te agradecemos el tiempo que estamos acá. Se nos está terminando el programa. Les agradezco a todos. No te vamos a preguntar nada. Solamente te vamos a dar el último programa, el último minuto del programa. Esa es tu cámara, como estuviste haciéndolo muy bien durante toda la nota, mirando a tu cámara. Qué canchero está. ¿Ah? No, Mamá, Pero es terrible. estabas muy bien mirando la cámara. Que le dejes un mensaje al hincha de Godoy Cruz, al socio de Godoy Cruz, ¿por qué te tiene que votar el sábado? Mi mensaje es que seguramente durante este tiempo se han hecho un montón de cosas, seguramente durante este tiempo se han cometido errores. Para eso le pido que nos vuelvan a dar la confianza de estar 4 años más, porque el grupo que tenemos la va a romper, se va a matar por un club mejor, por un club que escuche un montón de situaciones que los socios no les satisfacen algunas cosas y están queriendo que cambien esas cosas, y fundamentalmente porque vamos a hacer absolutamente todo para que Godoy Cruz en el fútbol de primera vuelva a donde tiene que estar, que es a la primera división.